tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Una tarde más a la Forja de las Letras. Muchísimas gracias por vuestra fidelidad, por estar ahí siempre apoyando nuestro proyecto. Y hoy ya un día de primavera, casi de verano, queremos hablar de los poetas malditos, gracias a la idea que nos ha transmitido José Eduardo Moedano, por un libro que ahora él nos va a comentar, que se llama precisamente Los poetas malditos, de Paul Verlaine. Y para ello hemos traído a Sylvie Riesco-Vernier, que es una asidua de las tertulias en otros lugares y que ha llegado recientemente a la Forja de las Letras, y espero que sea por mucho tiempo, Sylvie, que puedas venir a más eventos. Sylvie estuvo aquí la primera vez hace algunas semanas, los que nos seguís con frecuencia lo sabéis. Estuvo presentando uno de sus libros y te agradezco, Sylvie, que hayas aceptado nuestra invitación para participar en esta tertulia sobre los poetas malditos. Y también tenemos a José Eduardo Moedano, que es gracias al cual hemos llevado a cabo esta tertulia, es el que nos dio la idea y ha sido el guionista del evento, así que muchas gracias, José Eduardo. Ahora voy a presentaros. Para los que no conozcáis a Sylvie, ella es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid y también es doctorada en Lingüística Aplicada y además con sobresaliente cum laude, o sea que tiene un currículum brillante. Ha trabajado como docente en la Universidad Autónoma en sus primeros años, en la Universidad Internacional de La Rioja, y actualmente desde hace ya unos años trabaja en la Escuela Oficial de Idiomas, actualmente como jefa de estudios en la Escuela Oficial de Idiomas de Torrejón de Ardoz, imparte clases de inglés. Y lo que me gusta mucho de Sylvie es que también tiene un título, por decirlo de alguna manera, tiene una función como embajadora de la paz en España por un organismo que se llama Círculo Universal de Embajadores de la Paz. Y luego, si quieres, nos cuentas un poquito, porque me parece algo precioso. Y esto es gracias a su intensa actividad en favor de la lactancia materna. Ella es muy activa en este campo y de los cuidados de los bebés, y también contra la violencia en general y en particular en contra de la violencia de género. Ella es muy activa en todas estas áreas, y ello le ha granjeado el poder disfrutar de este título de embajadora de la paz. Y fruto de su experiencia como madre y como asesora de lactancia, que también es asesora de lactancia, surgió su libro en 2015, La magia de la leche, historias de amor con mucho sabor, que ha tenido bastante éxito de ventas, ha sido reeditado ya un par de veces, ha recibido varios premios y además destina sus beneficios a diversas asociaciones. O sea que Sylvie es una persona muy comprometida y pues que le gusta todo el tema del voluntariado, de la ayuda a asociaciones, y pone su empeño en promover todos estos asuntos y tan importantes como el tema de los cuidados y de la lactancia materna. Y después, como poeta, su primer poemario fue publicado en 2018 y es Poemocionario en ti, que es el del que os hablaba antes, que como ha tenido varias ediciones, pues estuvo aquí presentando en la Forja hace muy poquito, el mes pasado. Y este libro, este poemario lo escribió en torno a su experiencia como mujer, como madre, y también poniéndose en el lado de las criaturas, de los bebés. Y bueno, pues este poemario pues también os lo recomendamos, también está aquí en la Forja de las Letras. Y luego, el más reciente, que fue publicado en junio de 2020, se llama A las 8 en tu ventana. Y bueno, podéis imaginaros cuál es la inspiración, qué es lo que motivó este conjunto de relatos y poemas, que fue justamente las semanas de confinamiento. Y te agradezco muchísimo, Sylvie, que estés aquí con nosotros. Para nosotros es un gran placer. Teníamos muchas ganas de que nos acompañaras en alguna tertulia, y en cuanto se lo propusimos aceptó encantada, porque bueno, ella además tiene familia francesa, su madre es francesa, ella también habla francés, y este es un tema que le apasiona, el tema de
los simbolistas del siglo XIX, de los llamados poetas malditos. Y José Eduardo lo mismo, también es un tema que le interesa mucho y fue el que nos propuso la idea. José Eduardo, para los que no le conozcáis, es también poeta, también se dedica a la narrativa y de momento tiene una obra publicada, Las 9 agujas del reloj, que es una narración en verso. Pero, es una cosa rara, ¿verdad? Es algo, iba a decir que es algo que mezcla varios estilos, porque se puede también considerar una obra de teatro, una obra dramática, una obra poética. Una obra poética, es como un drama en verso, bueno, pues se puede, o sea, es algo muy original. Y si quieres aprovechamos ya para recordar que José Eduardo, aparte de publicar esta obra, también ha escrito su versión teatral y va a ser el próximo 22 de mayo, o sea, quedan dos semanas en Alcalá de Henares, en un centro cultural que se llama Santa María la Rica, pues va a ser esta obra, bueno, es una lectura, ¿no? Es una lectura teatralizada de esta obra, de Las 9 agujas del reloj. Con banda sonora. Y además con música, y es a las 6:30 de la tarde. 6. A las 6 de la tarde en Alcalá de Henares, en Santa María la Rica, entrada gratuita hasta completar aforo, por si os interesa acudir. Y José Eduardo también está inmerso en la escritura de una novela histórica y también está esperando que sea publicado su segundo poemario en breve. Por lo cual pues tenemos aquí a dos poetas que nos van a hablar de otros tantos poetas. El término de los poetas malditos se utiliza para designar a una generación de artistas, de poetas, básicamente franceses de la primera mitad del siglo XIX, que nacieron en la primera mitad del siglo XIX y que llevaron a cabo una de las mayores revoluciones estilísticas conocidas hasta ese momento. Es una poesía caracterizada por un toque gótico y muy autodestructivo. Todos estos poetas, como sabemos, y ahora hablaremos más de ellos, pues tenían unas vidas muy autodestructivas, cayeron en la drogadicción, vivieron tremendas penurias económicas, enfermedades terribles, y todo eso pues también se refleja luego en su obra y en sus poesías. Y este estilo estaba contrapuesto al romanticismo que imperaba en aquella época, en otros, pues por ejemplo, no sé, se me ocurre Keats, Shelley, pues Hölderlin, todos esos poetas románticos de la época, pues ellos justamente tenían un estilo que intentaba evitar ese romanticismo. Y es un estilo totalmente ajeno a cualquier lógica, a cualquier razón. Y claro, todo esto les granjeó una mala fama, incomprensión por parte de sus coetáneos. Y solamente tras su muerte ha sido valorada su obra y ha sido valorado su talento. En vida, desde luego, no disfrutaron de ninguna buena fama, todo lo contrario. Y claro, eran criticados no solamente por la forma por su estilo, ¿no? Este estilo que os comentaba, que era tan distinto del que imperaba en aquellos momentos, sino por su forma de vida. Era una vida totalmente distinta, totalmente fuera de los parámetros que se consideraban como normales en la sociedad de aquella época. Era una sociedad muy puritana, una sociedad basada en unos valores muy férreos, muy inflexible. Y por supuesto pues estas personas eran todo lo contrario a lo que se consideraba una persona respetada y respetable en aquella sociedad tan clasista y puritana. Y bueno, pues todos conocieron la enfermedad, la pobreza, la drogadicción, como os digo, el juego, una forma de vida que se consideraba en aquella época como de los bajos fondos y una vida depravada. También les caracteriza a todos que huyeron de la relevancia pública, o sea, todos rehuyeron la escena pública y oficial de la sociedad francesa y de los círculos literarios de aquella época, ¿no? Formaron unos círculos propios, pero no estaban en el candelero. O sea, era lo que se dice ahora, pues unos bohemios, ¿no? Unos bohemios de los bajos fondos. Y yo me gustaría saber ahora, José Eduardo, ¿por qué has elegido este tema? ¿Qué es lo que te atrae de ellos? Por cierto, bueno, que no se me olvide, yo soy María Morales, para los que no me conozcan. Soy amiga de Soledad Garnero, la dueña de la Forja de las Letras, calle Cervantes número 10,
en el barrio de las Letras. No os olvidéis, ahora que viene el buen tiempo, podéis pasaros por aquí a dar un paseo y a saludar a Sol y por supuesto a adquirir algún libro. Y un recuerdo especial para Sara Levesque, que está puesta también en el cartel, que iba a venir, por un contratiempo de última hora no ha podido. Y desde aquí, Sara, un beso muy grande, porque Sara Levesque, para los que la conozcáis, su primera novela, No sigo el guión, está basada precisamente en este tipo de vida, ¿no? En los artistas en general, los poetas en particular, que se autodenominan bohemios, que viven al margen de la sociedad tal como la sociedad se puede considerar, pues viven al margen de todas las convenciones sociales. Y Sara, pues su novela está muy basada en los poetas malditos de los que vamos a hablar ahora. Así que un saludo, Sara. Y José Eduardo, preguntarte por qué te interesó este tema, qué viste de particular para dedicarles una tertulia. Bueno, yo como has mencionado antes, escribo poesía, y cuando era niño y empecé a leer poesía, pues, bueno, no solo poesía, sino literatura en general. Yo pensaba que los escritores pues eran una especie de ratas de biblioteca que leían mucho y tenían mucho tiempo para escribir, ¿no? Y que por ese esfuerzo académico y estudioso pues llegaban a escribir unas grandes obras que nos llegan a todos nosotros. Eso es un poco el mundo ideal. Y que recibían mucho dinero, a lo mejor, ¿no? A cambio. O sea, que tenían una vida bastante cómoda, a lo mejor, por su trabajo. Pero luego con el paso del tiempo te das cuenta de que la vida en general funciona de manera diferente. Y luego, cuando te pones a leer las vidas de los artistas en general, pues te llevas unas sorpresas grandísimas. A mí, por ejemplo, la vida de Lope de Vega, sabes que me interesa especialmente, no solo porque su casa está enfrente, sino porque siendo lo que era de transgresor y esa vida alocada que llevaba, pues fue capaz de escribir más de 1 millón de versos, con una maestría fuera de lo común. Pues estos poetas, los poetas malditos que denomina Paul Verlaine, llevan una vida descarriada en su mayoría. Bueno, lo de poetas malditos es un invento de Paul Verlaine. Él mismo se autodenominó así. Sí, en el libro de Paul Verlaine titulado Los poetas malditos, habla de 6 de ellos, incluyéndose a sí mismo. Y yo cuando cuando comencé a leer el libro, esperaba encontrar pues un ensayo, ¿no? y una argumentación de por qué estos 6 poetas eran considerados más malditos que el resto, porque en general el poeta pues es alguien inconformista, con una sensibilidad particular, como en general tienen los artistas, ¿no? Los artistas ven cosas y son capaces de plasmarlas que a lo mejor el común de los mortales pues no se da cuenta o le pasa desapercibido. Sí, le pasa desapercibido. Y ya cuando empecé a profundizar en las vidas de estos 6, no todos llevaron la alocada vida que llevó Paul Verlaine, ¿no? y su novio Rimbaud, ¿no? Pero pues es gente que tiene un carácter atormentado, tiene un carácter inconformista y en ese sentido representan la contracorriente, ¿no? Y me interesa especialmente porque hoy en día, en esta época que nos ha tocado vivir de pensamiento único, el que se mueve no sale en la foto y todas estas cosas desgraciadas, pues el que se sale del rebaño llama la atención, ¿no? Y ellos lo hicieron, desde luego. Sí. Y en el caso concreto de Paul Verlaine es una cosa curiosa, cómo lo conocí, porque como has mencionado antes, yo no estoy escribiendo una, sino 2 novelas históricas, que las avanzo cuando puedo, porque mi tiempo es muy escaso. Yo a
a Paul Verlaine lo conocí leyendo un libro de historia, pero de historia militar. Bien sabéis que el ejército alemán en 1940, en cuestión de semanas, derrotó a Francia, invadió Francia y puso contra las cuerdas al ejército británico, que los evacuaron de puro milagro en Dunkerque, y fue una derrota absolutamente arrolladora de la guerra relámpago, ¿no? Y entonces desde mayo de 1940 hasta el 6 de junio de 1944, en el cual los aliados desembarcan en Normandía, pues Francia estaba ocupada por los nazis. Pero se desarrolla un movimiento de resistencia, la resistencia francesa. Bueno, nos lo han enseñado en películas, y lo malo de... Bueno, o lo malo, el efecto secundario más grave de los actos de resistencia eran que luego los alemanes tomaban la revancha. Represalias. ¿Vale? Si a lo mejor la resistencia francesa volaba un coche en el cual iban 3 soldados y un capitán, pues luego los nazis agarraban y fusilaban a 20 o 30 personas de un pueblo. Con lo cual, pues lo de la resistencia tenía sus limitaciones. Pero cuando el alto mando aliado está planeando el desembarco en Normandía, les parece buena idea que cuando vayan a desembarcar los pobres soldaditos en Normandía, que en la retaguardia la resistencia francesa desencadene acciones de sabotaje y ataques diversos, y que hagan lo que puedan para importunar el contraataque seguro del ejército alemán. Y eligen una contraseña curiosa para anunciar por la BBC Radio Londres, porque la BBC se escuchaba en Francia. Sí. Tenía una potencia de emisión muy alta, ponían el antenón en Dover o donde fuera, y eso se escuchaba en casi toda Francia. Y era muy habitual que los franceses escuchasen Radio Londres. Por supuesto, transmitían en francés y en inglés. Ahora, eso sí, si pillaban a un francés con un receptor de radio escuchando Radio Londres, pues ya sabía lo que le esperaba, si lo pillaban los alemanes. Pues el desembarco en Normandía se fija en la madrugada del 5 al 6 de junio de 1944. El 1 de junio, el alto mando aliado toma la decisión de anunciar a la resistencia francesa que van a desembarcar, en breve, en días. Y eligen como contraseña un verso de la canción de otoño de Paul Verlaine, que dice: los largos sollozos de los violines del otoño. 1 de junio del 44. Pues el 4 de junio del 44, Radio Londres emite el segundo verso del poema: hieren mi corazón con monótona languidez, que era ya el pistoletazo. O sea, cuando salió el segundo verso en Radio Londres, era ya la señal para: por favor, señores de la resistencia francesa, pongan ustedes a sabotear todo lo que puedan, porque vamos a desembarcar ya. Hay dos cosas que me llaman la atención al respecto. La primera de todas es que se pudiera mantener el secreto de la contraseña, porque esto de la resistencia francesa pues lo debían de saber 4, y además muy leales, ¿no? Pues porque luego en Francia, como bien sabéis, hubo colaboracionistas, el régimen de Vichy, gente que iba contra los judíos, etcétera. Pues si esto caía en oídos desgraciados, pues a lo mejor se podían enterar los alemanes de la inminencia del ataque. Y luego, en segundo lugar, ¿por qué el alto mando aliado elige a Paul Verlaine y no eligen a Victor Hugo o a Rimbaud o a quien sea? Pues alguien que no sabemos quién es porque no ha trascendido, pues le debía de llamar la atención Paul Verlaine por algo, porque era el líder del simbolismo, o no sabemos. Y luego yo digo, ¿y si esto hubiese pasado en España? ¿Qué poeta se había elegido?
no sé, José Espronceda o no sé, Becker, no sé, alguna rima de Becker. Es verdad, para pensar. Pero es verdad que cuando estábamos hablando de lo de los poetas malditos y Eduardo me hablaba del libro, lo que descubrí por azar es que en realidad el término proviene de un poema de Baudelaire, ¿no? Que no está ni siquiera en el libro de los poetas malditos. Y entonces habíamos pensado empezar con este poemita, del cual, ¿no? Del título, del cual ha heredado. Es un poema muy largo que se llama Bendición, y entonces hemos elegido solamente el principio, que es de donde rescata el término Verlaine. Y dice así: cuando por un decreto de las potencias supremas el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre espantada y llena de blasfemias crispa sus puños hacia Dios, que de ella se apiada. ¡Ah! No haber parido todo un nudo de víboras, antes que amamantar esta irrisión. Maldita sea la noche de placeres efímeros, que en mi vientre concibió mi expiación. Puesto que tú me has escogido entre todas las mujeres para ser el asco de mi triste marido, y como yo no puedo arrojar a las llamas, como una esquela de amor, este monstruo esmirriado. Yo haré rebotar tu odio que me agobia sobre el instrumento maldito de tus perversidades, y he de retorcer también este árbol miserable que no podrán retoñar sus brotes apestados. Pues de este poema, Verlaine coge el término de poeta maldito, y entonces empiezo yo hablando Sí. un poquito de Baudelaire, ¿no? Bueno, en un contexto que ya ha mencionado María y también Eduardo, del romanticismo, el naturalismo, el realismo, pues surge un movimiento que pretende exaltar no las cosas cotidianas y lo real, lo tangible, sino un poco lo que es ensoñamiento, la imaginación, la espiritualidad. Y en base a ese movimiento de rebelión y contrario a esto, nace lo que se llama el parnasianismo. Y en la palabra parnasianismo está el monte del Parnaso, ¿no? Donde estaban las musas que inspiraban todo lo que es la espiritualidad, las inspiradoras de las artes. Y es en realidad ese arte poético en sí mismo, el valorar el arte poético en sí, lo que une al parnasianismo. Ellos no creen en que el arte sea útil para transmitir X o Y, sino es l'art pour l'art, el arte por el arte, para el arte. Es un arte que no está hablando de la primera persona, sino que habla de el ideal, de algo mucho más intangible, ¿no? Está alejado también de sentimientos personales, sino que habla en general, en el ideal. Y están de acuerdo en que el contenido y el continente han de ir a la par, es decir, se cuida mucho en la pulcritud del verso, y esa es una máxima del parnasianismo, ¿no? Es cierto que Baudelaire pertenecía a este movimiento, pero poco a poco se irá refinando todo esto y nacerá el simbolismo, que en realidad lo que hace es rebelarse contra ese encorsetamiento, ¿no? de normas estrictas en cuanto a lo que son los versos, ¿no? Para los simbolistas, efectivamente, buscan un poco la correspondencia entre lo que es la realidad que se puede sentir y todo lo que es el ideal de esa idea, ¿no? Cuando se separan del parnasianismo, pues el simbolismo sí que contempla y sigue conservando el juego de palabras, la musicalidad, pero no en esos versos tan rígidos, ¿no? Y de ahí que nazcan, Baudelaire hará una cosa que son los poemas en prosa, que voy a leer luego uno porque me parecen magníficos sus poemas en prosa, pero también luego Rimbaud nace con su verso libre, entonces todo esto es un movimiento, ¿no? que va pasando ahí. Entonces, bueno, de Baudelaire yo deciros, claro, hablaros de Las flores del mal, ¿no? Baudelaire es hijo de un señor muy mayor, de un
padre sexagenario realmente, que muere enseguida, su madre queda viuda, se casa con otro hombre que es... Su padre era crítico de arte, muy conocido en las artes, y sin embargo el nuevo cónyuge de su madre es una persona militar muy rígida. Él se rebela contra todo eso, ¿no? Él es un alumno que es muy singular, enseguida le dicen, bueno, es rebelde, ¿no? Pero es muy melancólico, siempre quiere estar solo. Y bueno, a lo largo de su vida empieza, claro, lleva la vida bohème, de la bohemia, ¿no? Se relaciona con Jeanne Duval, que es la Venus negra, que la llaman así. Y su actividad literaria pues empieza en realidad como crítico de arte. Él habla mucho de las correspondencias entre lo visual y lo espiritual. Y si bien coquetea un poco con la política, escribiendo artículos rebeldes, ¿no?, en contra de lo establecido y artículos bastante violentos, pues conoce a Allan Poe y empieza a descubrir esa magia negra o esa cosa oculta, y publica Les Fleurs du Mal, las flores del mal. Cuando publica Las flores del mal hay 6 poemas que quedan condenados, y es condenado por ello. Censura. Bueno, sí. Bueno, Sí. más que por la censura, Están condenados por inmoralidad, y entonces publica una segunda edición sin esos 6 poemas. Él se exiliará en Bélgica durante unos años y no quiere volver a Francia más que cuando vuelva de manera gloriosa. Pero es cierto que él cae enfermo y entonces tiene que regresar a Francia. En Les Fleurs du Mal de lo que se trata es de ensalzar la belleza del mal, en realidad, ¿no? Esas aspiraciones del ideal. Hablamos de un poeta que habla del spleen y el ideal. El spleen es todo aquello donde tiene que atravesar el poema el aburrimiento terrestre para poder llegar a un ideal, y ese ideal se puede encontrar a través de Dios o a través de Satán, ¿no? Muchas veces yo, cuando he leído Les Fleurs du Mal, pensaba en John Milton, en El paraíso perdido de Milton, que se escribe pues 2 siglos antes, ¿no?, donde pues eso es el ángel caído, esa relación. En Las flores del mal hay en realidad 5 partes, una donde hablan básicamente de lo que es la poesía, otra el amor, otra y el viaje, la muerte y la revuelta. Y quería leeros un poemita que se llama La invitación al viaje. Os voy a leer un poco de La invitación al viaje y luego un poema en verso, una de las prosas. La invitación al viaje. Mi niña, mi hermana, piensa en la dulzura de vivir allá juntos, amar libremente, amar y morir en el país que a ti te parece. Los soles llorosos de esos cielos encapotados, para mi espíritu tienen la seducción tan misteriosa de tus traicioneros ojos brillando a través de sus lágrimas. Allá todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad. Muebles relucientes, pulidos por los años, decorarían nuestra alcoba, las más raras flores, mezclando sus olores, al vago aroma del ámbar, los ricos artesonados, los espejos profundos, el esplendor oriental. Todo allí hablaría al alma en secreto, su dulce lengua natal. Allá todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad. Mira en esos canales dormir los barcos, cuyo humor es vagabundo. Es para saciar tu menor deseo, que vienen desde el cabo del mundo. Los soles en el ocaso recubren los campos, los canales la ciudad entera, de jacinto y de oro. El mundo se adormece en una cálida luz. Allá todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad. A mí me encanta este poema porque, claro, para mí es muy raro leer estos poemas en español, porque yo los he leído siempre en francés. Pero es que este es un poema que yo, cuando estaba en 8º de EGB, que estamos hablando de niños de pues 12 años, antiguamente, ¿no?, nos lo hacían aprender de memoria. Y esto lo había aprendido. Pero poema. sin entenderlo, claro, porque... Bueno, nos explicaban un poco el contexto, ¿no? Pero claro, pues imagínate que sabría yo de Baudelaire, pues poco. Pero claro, ciertamente cuando lo volví a leer ahora,
era precioso en casa cuando estaba preparando, pues recordar los versos, ¿no? La tous les tours rebotés, luxe, calme, voluptueux. Que todavía recuerdas, todavía te Sí, acuerdas esos versos, ¿no? Y bueno, pues si queréis acabo de hablar de Baudelaire solamente diciéndoos que el poeta se presenta siempre como un desheredado en sus versos, es extranjero entre la muchedumbre, que no le comprende, ¿no? Él intenta penetrar en el dominio de lo misterioso, siempre parece como que el poeta es el redentor, en realidad, es el único que tiene la capacidad de visionar y de salvar, ¿no? De alguna manera. ¿Él se veía a sí mismo también así, entonces? Pues yo no sé si él tanto... Rimbaud, desde luego que sí. De hecho, acuña el término, ¿no? de voyant, del arte vidente, ¿no? Pero desde luego el arte que procura esta evasión de lo real, que cura al poeta, porque él lo puede comunicar a los demás, entonces él tiene un don especial, ¿no? Y bueno, pues en estos versos en prosa hay uno que me parece magnífico que se llama Embriagaos. Hay que estar siempre ebrio. Todo se reduce a eso. Es la única cuestión. Para no sentir el horrible peso del tiempo, que os destroza los hombros, doblegándoos hacia el suelo, debéis embriagaros sin cesar. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, como os plazca. Pero embriagaos. Y si alguna vez os despertáis en la escalinata de un palacio, tumbados sobre la hierba verde de una cuneta, o en la lóbrega soledad de vuestro cuarto, menguada o disipada ya la embriaguez, preguntadle al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, canta o habla, preguntad qué hora es. Y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, os contestarán. Es hora de embriagarse, para no ser los esclavos martirizados del tiempo. Embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, como os plazca. Me parece Precioso. sublime. Pues si queréis hasta aquí leo un poco Baudelaire y te paso la palabra. Sí, pues bueno, iba a comentar que cuando me leí los poetas malditos, ya os he dicho que esperaba encontrarme algo más vertebrado, más argumentado y como estructurado. Un ensayo, ¿no? Como si Sí, un ensayo. en realidad es un ensayo, ¿no? Pero no es el típico ensayo que esperaríamos. Académico. No es académico, no es riguroso, no es metodológico, sino que Paul Verlaine escribe aquí lo que buenamente le parece. Lo primero que le surge a la cabeza de estos 6 poetas, pues te lo suelta, además en un lenguaje culto, pero además espontáneo al mismo tiempo. O sea que es fácil de entender, entonces. Sí. O sea, no es vulgar, no usa términos soeces, pero te da la impresión de que estás con Paul Verlaine en la barra de un bar tomando una cerveza. Y te dice, pues este es tal, este es cual, y... Sí, como si te presentara a sus amigos Sí. que están ahí en ese momento con él. Este me cae bien, o este era medio tal, este era medio cual. O sea que es muy subjetivo, ¿no? Sí, Lo que sí, habla sí. de ellos, completamente subjetivo. Totalmente. Y bueno, como ensayo, pues va soltando pinceladas de los 6, incluyéndose al mismo, y comienza por Tristan Corbière, que bueno, Que es menos conocido, ¿no? Por lo menos aquí. ha pasado a la historia, sobre todo porque Verlaine lo incluye en el libro. Si no, Tristan Corbière, el pobre hombre, murió muy jovencito, con 27 años creo, de tuberculosis. O sea, otro para el Si club no me de los equivoco. 27. Sí, pero este no quería. O sea, este se enfermó y falleció. No es como los que se pegan un tiro. Bueno, pues dice Paul Verlaine de Tristan Corbière que era un bretón, no un hombretón, sino un bretón de Bretaña. Un marino y el desdeñoso por excelencia, caudal triple. Era un bretón sin asomo de práctica católica, pero creyente endiablado. Como rimador y prosista, nada tiene de impecable, es decir, de abrumador y cargante.
Ninguno de los grandes como él ha sido impecable, desde Homero, que dormita a veces, hasta Goethe, el muy humano, digan lo que digan, pasando por Shakespeare, algo más que irregular. Los impecables son fulano y zutano, tarugos y leños. Corbier era un ser de carne y hueso, así como suena. Y voy a leer de Corbier un par de poemillas. Pero llegaron a conocerse, fueron coetáneos, Claro, entiendo, claro. ¿no? O sea, que llegó a tratar con él y Sí, no sí, sé si sí. serían amigos. Pero... Sí, Verlaine y Rimbaud tuvieron una relación sentimental y bueno, pues conocían a todo el mundo. Y iban a las tertulias de París borrachos perdidos, con la ropa sucia. Sí, bueno, lo que decía, ¿no? Que se juntaban entre ellos, ¿no? O sea, no estaban en los círculos habituales, sino en estos círculos más... No, ellos pretendían estar Sí. en la vida cultural de París, solo que iban beodos perdidos. Y a lo mejor habían estado toda la noche sin dormir y con la ropa sin cambiar de varios días. Y así pues se metían en una tertulia. Espero que a nosotros no nos pase. Bueno, pues un poemilla de Tristan Corbier que se titula Auxilio. Tenía su humor fino, como buen bretón, y dice así: si tú, guitarra mal templada, Cris indio, bárbaro 3 veces, caja en los suplicios versada, con mi pobre voz no enalteces la dulzura de mi martirio, y tú, cigarro, si a otros hierros no me llevas cual faro o cirio, maldito este oficio de perros. Si la tromba de mi amenaza pasajera cuando maldigo todo lo enturbia o deslavaza, la mudez sea conmigo. Y si es mi alma un encendido mar que no tiene ola ni brisa, por estar helado y cocido, escurro el bulto a toda prisa. Al principio al movimiento simbolista le gustaba la rima. O sea, Al principio del todo sí, venía verso rimado. porque Sí. ellos Aprendían la estructura. buscaban la musicalidad a través de la rima, Mm. como los raperos de hoy en día, ¿vale? Que no se preocupan mucho del simbolismo o del significado simbólico de lo que sueltan, los raperos quiero decir, pero sí que riman, ¿no? Sí, buscan esa musicalidad, Sí. ese ritmo. Y lo que me llama la atención de la edición del libro es que estos son poemas originales en francés, pero que al traducirlos se han esforzado en rimarlos. Muchísimo, yo lo he visto igual. A mí me ha parecido un trabajo... Es impresionante. Porque la traducción, yo de verdad que vengo de lingüística, a mí la traducción me da pavor. Quiero decir, traducir un texto bien me parece una labor dificilísima. Pero ya en poesía es de vértigo. Pero claro, yo estaba con los textos en francés y digo, ojo, es que está muy conseguido, la Sí. verdad, la traducción es buenísima. Sí, además que la labor de los traductores normalmente no está bien reconocida, o sea, no lo suficientemente reconocida. Y hay que, de verdad, alabarlos porque el trabajo que tienen, y sobre todo en poesía. En poesía es que es trabajo una muy difícil. reescritura. Eso Sí, O es. sea, a mí me parece que la persona tiene que reescribir. Eso es. Sí. Y él también ser poeta, no solamente traductor, sino poeta. Pues voy a contaros una cosa que os va a sorprender si no lo sabéis. Yo vi Cyrano de Bergerac de Gerard Depardieu en español. Yo no sé francés y me la vi directamente en español. Y según la veía me quedaba diciendo, joder, esta gente han tenido que contratar aquí a un equipo de poetas para traducir todo esto al francés, que rime, que tenga métrica Claro. Sí, que y parezca esta un- musicalidad. Claro. Pero luego me enteré que la traducción la había hecho el actor de doblaje. O sea, me quedé El mismo actor de flipado. doblaje lo había hecho. El mismo actor de doblaje O sea, que tenía también ese talento. se agarró de- el texto francés y lo tradujo a poesía española. Rimada Eso totalmente. tiene muchísimo mérito, desde luego. Muchísimo mérito. Y, bueno, y más con lo poco que les pagan a los actores de doblaje. Bueno, eso no sabemos, no conozco a ninguno, pero bueno, que tiene mucho mérito realmente el hacer ese trabajo. Sí. Otro más de Tristán y ya cambiamos de tercio. Epitafio. Igual se lo lía ya, porque siendo una persona joven que escriba su epitafio,
Dice, se extinguió de entusiasmo y murió de pereza. Si vive es por olvido, no ser en una pieza él mismo, y su querida fue su única tristeza. No nació de ningún modo, va donde el viento le deja, es cual bazofia compleja, mezcla adúltera de todo, hecho de, qué sé yo, un lince en cuanto a vista, oro y poco dinero, muchos alimentos y un esguince si el brío ha de ser duradero, un alma inmensa para quien no tiene violón, demasiado amor para un mal garañón, muchos hombres sí, ninguna demostración. ¿Y él en qué año murió? Pues no lo sé con certeza, pero es de la época, de mediados del 19. Sí, que más o menos... Sí, todos estos poetas murieron de enfermedades precoces. Sí. Tristán Corbière, muy joven, de tuberculosis. La tuberculosis era muy habitual. Paul Verlaine murió con 51, muy cascado. O sea, no, sí, tenían muy mala vida. Muy cascado, muy mala vida, mucho vicio. Mucho alcohol. Muchas drogas y cárcel, ¿no? Estuvo condenado también a cárcel por el tiro de Rimbaud, ¿no? Por pegarle un tiro a su novio Rimbaud. Sí. yo es que el francés es de Aluche. Con el francés de Aluche. Bueno, es que si digo otra manera, me regañan en mi casa. Pues nada, si quieres, Silvi, pasamos a Rimbaud. Bueno, pues como ha adelantado ya Eduardo, Rimbaud es el otro de los poetas del simbolismo. Él se le puede llamar el poeta de los 16-17 años, y realmente se dice de él que el poeta en Rimbaud muere cuando tiene 21 años, o sea, dura muy poquitos años en lo que es el poeta, ¿no? Como tal. Él efectivamente vagabundea día y noche por las calles de París, en algún momento, y se presenta siempre en las reuniones literarias con un atuendo como si fuera un mendigo, de haber bebido mucho, y se recibe el sobrenombre de el niño terrible, l'enfant terrible. En realidad, Rimbaud es educado en casa por una madre que es muy estricta, y él enseguida se rebela, igual que había hecho Baudelaire, contra el entorno familiar. Su evolución, como digo, fue muy rápida en la poesía. Él está atraído desde siempre por París y por la aventura, y cuando tiene que presentarse al examen que hay justo antes de entrar en lo que es la universidad, el baccalauréat, decide no presentarse por fugarse para ir a París, pero le pillan por el camino, vuelve para casa, pero tiene cierto carácter de fuga continuamente. Su orientación poética es la del parnasianismo al principio totalmente, y él pretende publicar sus poemas en la revista máxima de los parnasianos, que se llamaba El Parnaso Contemporáneo. Él dirige varias cartas con varios de sus poemas y le responden siempre muy amablemente, pero él se hace pasar como que es mayor de la edad que tiene, porque tiene solo 16-17 años, y amablemente le declinan siempre la invitación, ¿no? La publicación. En un momento dado alguien le dice, bueno, él considera siempre a Baudelaire, entre paréntesis, como el dios, ¿no? El rey de los poetas. Y él decide en un momento dado, alguien le dice, ¿por qué no escribes a Verlaine, que está en contacto con estos poetas, y que te publiquen en el Parnaso, en el Parnaso Contemporáneo? Él manda sus versos a Verlaine, y Verlaine se enamora de esos textos y le responde, curiosamente, en una carta junto con un billete de tren, y le dice, ven a París y allí hablaremos de todo esto, ¿no? Entonces él se va a París, logra encontrarse con él, y Verlaine, que está en ese momento casado con un hijo o una hija, ya no recuerdo, bueno, pues emprende una aventura amorosa con Rimbaud, ¿no? Una aventura amorosa que es muy tormentosa, bañada por el alcohol, las drogas y la noche, básicamente. Y en un momento dado deciden marcharse los dos. Verlaine deja a su familia y se marchan a Londres. Ellos van a estar entre el barrio de Bloomsbury, donde estaría Virginia Woolf luego, y Camden, y por ahí se mueven y no tienen dinero, o sea, son realmente mendigos. Para poder subsistir al frío,
Rimbaud pasa días y días en el museo británico, donde la calefacción es gratis y hay luz. O sea, hasta ese punto. Él habla siempre de la aventura de ser vidente. Y ser vidente por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque él piensa que el poeta es el único que es capaz de alcanzar ese ideal que los demás no pueden ver. La actitud de Rimbaud, sin embargo, es siempre muy altiva, tiene muy mal carácter y, bueno, no es raro en él burlarse de otros contemporáneos, entre los cuales su propia pareja, ¿no? Verlaine. Tienen esa relación nefasta entre los dos y en un momento dado, bueno, pues deciden romper esa relación hasta el punto de, bueno, pues me voy, pues si te vas me tiro un tiro y bueno, termina toda la historia con Verlaine disparando a Rimbaud, ¿no? Yo os iba a decir, eso, el poeta de Rimbaud muere con 21 años y él es revolucionario. Él sí que al principio tiene ese verso muy pulido, muy estricto, ¿no? Con sus rimas, pero llega un momento que hará el verso libre y él es el que lo acuña. Y que luego otros simbolistas se harán como dueños del verso libre. De Rimbaud os iba a leer un poemita al menos que se llama Vocales, que está en el libro, pero si os parece mal, quería leeroslo al menos una estrofita en francés. Sí, claro. Pero voy a encontrar primero, perdonadme, voy a encontrar primero la versión española para tenerla ubicada. Vale. Os lo leo primero en español, ¿no? Para que entendamos. Se llama Vocales. A, negra. E, blanca. I, roja. U, verde. O, azul. Vocales. Diré algún día vuestros latentes nacimientos. Negra A. Jubón velludo de moscones hambrientos que zumban en las crueles hediondeces letales. E, candor de neblinas, de tiendas, de reales lanzas de glaciar fiero y de estrecimientos de umbrelas. I, las púrpuras, los esputos sangrientos, las risas de los labios furiosos y sensuales. U, temblorosos divinos del mar inmenso y verde, paz de las heces, paz con que la alquimia muerde la sabia frente y deja más arrugas que enojos. Oh, supremo clarín de estridores profundos, silencios perturbados por ángeles inmundos. Oh, la omega reflejo violeta de sus ojos. Bueno, pues entre todas las vocales, él hablaba también de las correspondencias que hablaba Baudelaire, ¿no? De todo lo que es abstracto y lo que es tangible, pues mezclarlos, ¿no? Las vocales con los colores. Bueno, y solo leo los 4 primeros versos. Voyelle, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes, A noir corset velu des mouches éclatantes, qui bombinent autour des puanteurs cruels. Ici. Léelo entero si quieres, tampoco ¿Sí? es muy largo. Golfe d'ombre, candeur de vapeur et détente. Lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre sans cracher, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin, des mers virides. Paix de patins, semés d'animaux, paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front du studieux. Ô, suprême clairon plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Bueno, pues es la correspondencia entre los sonidos y los colores, ¿no? Y, bueno, a mí me parece que es bonito, ¿no? Creaba a lo mejor un alfabeto diferente, quería crearlo. Y pues ya está para mí por Rimbaud, si queréis. Y también murió joven, murió joven, pero espérate un momento, Creo sí, murió, no sé si 50... No, de cáncer De cáncer de huesos. piel, sí, de un tumor en la rodilla. En la rodilla. Un tumor en la rodilla, eso es. Porque claro, luego él dejó, cuando he dicho que a los 21 años muere el poeta en él, es que realmente luego él se dedica a hacer unos viajes fuera, fue a Chipre, en Arabia,
él se hace mercader realmente y luego volverá a Francia porque está enfermo de una pierna, tiene un tumor en una rodilla y vuelve a París. Sí, además creo que murió muy joven, ¿no? Con 37 años creo que fue, si no recuerdo mal. Se lo llevó el Era cáncer. muy joven. Sí. Muy joven se lo llevó el cáncer. Pues nada, vamos a hablar un poco de Stéphane Mallarmé. Sí, de los... Hago yo la introducción y tú lees un poema. Vale. De los poetas que menciona Verlaine en el libro, pues los 4 más conocidos son Baudelaire, Rimbaud, Verlaine y Mallarmé, ¿no? En España los demás ya no son tan conocidos. Mallarmé quizás es el menos conocido de los 4, pero bueno, nos puede sonar a muchos. Sí. Pues bueno, Verlaine en su estilo informal habla de Stéphane Mallarmé como vivía entonces en provincias de un empleo de profesor de inglés, pero sostenía con París frecuente correspondencia. Proporcionó al Parnaso versos de una novedad que escandalizó a los periódicos. Cuando habla del Parnaso, habla del Monte Parnaso donde viven las musas como el símbolo de la poesía, ¿no? del acervo poético. Preocupado, en verdad, de la belleza. Consideraba la claridad como un don secundario. Y con tal que su verso fuera numeroso, musical, raro, y cuando era menester lánguido o excesivo, se burlaba de todo por agradar a los delicados, de los cuales era él más descontentadizo. Es decir, que nos está diciendo así con un lenguaje muy retórico, Verlaine de Mallarmé, que bueno, que no era precisamente el poeta del pueblo, por el lenguaje farragoso que usa. Sí, que era muy esteticista, a lo Sí. mejor demasiado culto, ¿no? Sí. Cuán hostilmente acogido por la crítica fue ese puro poeta. Habla Verlaine de Mallarmé, puro poeta, que permanecerá mientras haya una lengua francesa para atestiguar su gigantesco esfuerzo. Cómo se encarnizó la burla en su deliberada extravagancia. O sea, que sí que lo tenía en gran admiración. Lo que pasa es que quizás era un poeta de los que llamamos en la Torre de Marfil, ¿no? Que, como hablábamos en alguna tertulia de Juan Ramón Jiménez, que están fuera de, digamos, de la sociedad o del mundo que les ha tocado vivir. Sí, El arte por el arte, que decía antes. Sí, el arte por el arte, la poesía una burbuja cultural en la cual pues se reúnen solo los intelectuales, ¿no? Sí, alejados del resto de la sociedad. Sí. O sea, no es una poesía crítica ni social ni de denuncia, sino, pues eso, es que el simbolismo era así. No, claro, es totalmente alejándose de eso. Claro, es un elitismo poético, digamos. Pues ahí en el libro aparecen unos poemas que parecen ser inéditos. Uno se llama Santa. Santa. En la ventana está ocultando desdorados sándalos viejos de su viola resplandeciente, flauta o laúd en otro tiempo, la pálida santa que extiende el libro viejo que prodiga el Magnificat deslumbrante, según las completas y vísperas. Roza el vitral de ese ostensorio el arpa alada de algún ángel, creada en el vuelo vespertino para el primor de su falange, y deja el sándalo y el libro, y acariciante pasa el dedo sobre el plumaje instrumental la tañedora del silencio. Qué bonito. Sí. Y siempre, ¿no? Ese juego entre lo divino y lo maldito, ¿no? Y el otro que habíamos dicho es La tumba de Edgar Poe. Bueno, varios de ellos es que Poe era de influencia para ellos. El libro termina la sección de Mallarmé con este poema. La tumba de Edgar Poe. Tal cual la eternidad le reintegra y convierte, se alza el bate con el hierro desvainado. No pudo comprender su siglo amedrentado, que en esa extraña voz triunfaba la muerte, con aquel sobresalto de la hidra que advierte que el ángel da a los términos un sentido elevado. Confiesan en voz alta el filtro que han tomado
en el caudal que alguna fuente sin honra vierte. Hostiles a las nubes y al suelo, si la culpa en la tumba de Poe no tiene quien la esculpa, en un bajo relieve adorno deslumbrante, firme bloque caído en un desastre oscuro, que tu granito al menos una meta levante, al vuelo de blasfemias que surcan lo futuro. Bueno. Es una poesía que hay que leer varias veces para llegar a captar todo lo que tienes. Sí. ¿Has salido alguno más de Mallarmé? No. ¿Algo más que decir de él? Y él también tuvo una vida así disipada y oscura. Parece que no, ¿no? Que tenía una vida más convencional. Sí. O sea, No. está aquí dentro, pero no, o sea, en este libro, pero no realmente por cumplir todos los requisitos de poeta maldito, ¿no? Sino quizá por la admiración que le tenía Verlaine, ¿no? Puede ser. Sí, y bueno, por inconformista, por contracorriente, ¿no? Sí, y por cumplir los requisitos de poeta simbolista, efectivamente, en ese sentido. Yo voy a hablar de la única mujer que figura en el libro. Se llama Marceline de Bourg-de-Valmont y esta mujer bueno, fue contemporánea, pero era mucho mayor que ellos, porque había nacido en 1786, o sea, es anterior incluso a la Revolución Francesa. Y de hecho, pues se fue con su madre a la isla de Guadalupe, justamente después de la Revolución Francesa. Luego su madre murió allí de unas fiebres, ella tuvo que regresar a Francia y en esos trayectos de ida y de vuelta se ganó la vida representando pequeños papeles en teatros de provincias. Y empezó así a ganarse la vida y realmente fue con lo que ella vivió durante su vida. Fue luego contratada por la ópera cómica y entonces pues, fue actriz, cantante y también poetisa. Tuvo una vida muy desdichada y publicó varios libros de poemas, pero fue gracias a la amistad y a la ayuda de varios poetas amigos. Gracias a Victor Hugo, a Alejandro Dumas, al mismo Paul Verlaine y también gracias a Rimbaud. Y, o sea, que se rodeó de amistades masculinas que valoraron su talento, valoraron su estilo poético y la ayudaron a publicar. Y su poesía es conocida por ser muy oscura, muy depresiva, sin complacencias estéticas, o sea, muy diferente a la de Mallarmé quizás, como decíamos. Y ella murió en 1859, o sea que ya tenía, para la época murió, desde luego vivió mucho más que los demás que comentábamos, ¿no? Seguramente pues por ser mujer tampoco tenía una vida como ellos, ¿no? De ir a los cafés o a los fumaderos de opio, o sea, tuvo una vida más normal, digamos, en ese sentido. Pero es curioso que Verlaine la haya incluido en el libro y bueno, lo que dice Verlaine es que es digna por su oscuridad aparente y también absoluta de figurar entre nuestros poetas malditos. Dice que es desde luego un deber imperioso hablar de ella lo más extensamente que podamos y con el mayor detalle. Por lo cual sí que parece que Verlaine pues sí que la admiraba. Y es verdad que en algunas líneas pues Verlaine dice, bueno, pues a pesar de que es mujer, pues tal, o sea, como que realmente existe ese machismo imperante en la época. Sí, si quieres lo leemos textualmente. Sí. Efectivamente, él lo dice, ¿no? Como diciendo, bueno, a pesar de que es mujer, pues es digna de figurar aquí en este listado, en este ensayo. Sí, verás. Dice Paul Verlaine. No sabemos si queremos escucharlo. Yo creo que vale la pena escucharlo para ver cómo han cambiado las cosas. Claro, es el contexto. Dice, y pedantes, ya que es nuestro lamentable oficio, proclamamos en voz alta e inteligible que Marceline Desbordes-Valmont es sencillamente, con George Sand tan diferente, dura, no sin encantadoras indulgencias,
dotada de un alto sentido común, de arrogante y hasta podríamos decir de viril continente. La única mujer de genio y de talento de este siglo, y de todos los siglos, en compañía de Safo, quizá, y de Santa Teresa. Nada menos, o sea, que la pone a la altura de la misma Safo y de la misma Santa Teresa. Pero fuera de estas 3 o 4, lo demás, según Verlaine, no, claro, no valían la pena. No vale mucho la pena. Es que sus versos, sus poemas son muy largos. Voy a leer algunas estrofas. Por ejemplo, dice, y aquí ella misma lo reconoce, que es mujer, dice, una carta de mujer. Te escribo, aunque ya sé que ninguna mujer debe escribir. Lo hago para que lejos en mi alma puedas leer como al partir. No he de trazar un signo que en ti mejor grabado no exista ya. De quien se ama, el vocablo 100 veces pronunciado, nuevo será. Aquí vemos también lo que decías de la traducción, que han respetado las rimas. La dicha sea contigo, yo solo he de esperar, y aunque distante, yo me siento ir a ti para ver y escuchar tu paso errante. Jamás la golondrina al cruzar el sendero pueda apartarte, será mi fiel cariño que pasará ligero para rozarte. Tú te vas, como todo se va, su éxodo emprende en la luz, la flor, el estío te sigue, las tormentas sorprenden mi triste amor. De esperanza y zozobra suspira mientras tanto el que no ve. Repartámoslo bien. A mí me queda el llanto, a ti la fe. Yo no quiero que sufras, que está muy arraigado mi amor por ti. Quien desea dolores para el ser adorado, guarda odio así. Bueno, al final lo he leído entero. Sí, es como muy atormentado, ¿no? Como muy... Verlaine diría que al ser mujer era como muy sentimental, pero sí, era una mujer, sí, escribía muy oscuro, muy... Pues eso, muy... De ahí que la incluyeron en el club, ¿no? Claro, quizás sea por eso, por el estilo de... Por el estilo de escritura que tenía. Por ejemplo, voy a leer una parte de otro poema que es La inquietud. ¿Qué es pues lo que me turba y qué es lo que me espera? En el pueblo me aburro, me apena la ciudad. Los goces de mi edad no me alivian el tiempo que nunca se acelera. No a mucho la amistad, la estudiosa virtud llenaban sin esfuerzo mis ocios apacibles. ¿Qué objeto tendrán mis deseos indecibles? Lo ignoro y lo persigo con creciente inquietud. Si para mí la dicha no era la alegría, y hoy teniendo las lágrimas igual que la locura, si tampoco la encuentro en mi melancolía, ¿dónde hallar la aventura? Y bueno, no sé si algo más que hayas visto de... Yo creo que... El siguiente poeta que tenemos es Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, y también es poco conocido. Es curioso porque él pertenecía a una familia de nobles, pertenecía a una familia muy antigua y orgullosa de su nobleza, a una familia de provincias de la localidad de Saint-Brieuc. Y es curioso porque llegó a París con 20 años, con la conformidad de su familia, para consumir los últimos recursos económicos de la familia. Era una familia noble venida a menos, y ellos pues le permitieron ir a París. Él tenía muchas ansias de llegar y para alcanzar la fama, ¿no? Pues como mucha gente sigue pasando, que vienen a lo mejor a las capitales para buscar la fama. Y él tenía muy claro que quería ser poeta. En sus primeros poetas tiene una mezcla de... Bueno, él nació en 1838, es un poquito más joven que los poetas de los que hemos hablado. Y claro, por entonces Baudelaire era como el máximo exponente, el máximo ejemplo, y sus primeros poemas tienen mucho de Baudelaire y también de Alfred de Musset, que también era un poeta muy famoso en aquella época. Entonces al principio pues tenía una fe muy tradicional, claro, tenía el espíritu del romanticismo que había en aquella época, pero pronto esto dejó paso a un simbolismo cristiano. Ese es el estilo que él cultivó, el simbolismo cristiano, pero también al ocultismo, ¿no? A todos ellos también les llamaba mucho la atención todo esto, ¿no? Las artes ocultistas, todo esto también ellos era algo que también les llamaba mucho la atención,
y me imagino que en aquellos cafés, en aquellos fumaderos de opio, pues también se daría mucho, ¿no? El tema del ocultismo y del espiritismo. Y luego también fue muy influenciado por Hegel, por la filosofía de Hegel y por los cuentos de Edgar Allan Poe, que decía antes Sylvie que también había sido un referente para todos ellos. Y también tuvo una gran amistad con Richard Wagner, también eran muy amigos y también esto lo influyó mucho. Publicó al principio 2 libros de poemas que no tuvieron mucho éxito y también obras de teatro, también sin mucha pena ni gloria, incluso un libro filosófico también. Y se mantuvo en una posición mística, idealista, individualista frente al positivismo que decíamos antes, positivismo tanto filosófico como literario, que imperaba en pues que era como la sociedad de aquella época, pues era lo que se veía como normal o como debía ser, ¿no? Este positivismo. Y sí que vivió durante muchos años en la miseria. Una vez consumidos pues lo que quedaba, las rentas familiares, pues evidentemente le pasó como a Verlaine y a Gamboa, que se quedó en la más absoluta miseria. Y luego sí que es verdad que tuvo una cierta fama, salió de la pobreza gracias a sus cuentos crueles, que es en 1883, que es una recopilación de narraciones breves, que es muy, muy recomendable. Son muy originales, de hecho son originales hasta la extravagancia incluso. Es una síntesis entre cuento filosófico, relato de terror, ciencia ficción, esoterismo, lo que os contaba antes de las artes ocultistas. Son unos cuentos muy, muy curiosos, hay algunos que son muy recomendables de leer. Y luego continuó en esta línea con un segundo volumen que se llamó Nuevos Cuentos Crueles, 5 años después, y luego escribió más dramas teatrales con poco éxito. También sufrió un cáncer, en este caso cáncer de estómago, no sé si también sería debido a la mala vida que llevaban, y falleció en París después de volver de un ciclo de conferencias en Bélgica, ahí en un hospital de París en el año 1889, o sea que tampoco vivió demasiados años, apenas 51 años. Y este es menos conocido, pero bueno, Verlaine sí que lo considera digno de mención. Lo considera por una frase que pone en el libro, por Verlaine, dice: lo incluimos entre los poetas malditos porque no es lo bastante glorioso en esta época, la cual debería estar a sus pies. O sea, lo incluye por no formar parte de la élite. Claro, sí, que en aquella época es verdad que también pasaba con otros artistas, siempre se dice de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Que en su época en vida pues no tuvieron prácticamente ningún éxito ni reconocimiento, sino tras su muerte. Entonces los poetas malditos son estos, ¿no? Que en ese momento pues nadie los apreciaba y al revés, eran muy despreciados. No sé si me da tiempo a leer algún poema de Villiers. Sí, él tenía unas obras teatrales muy curiosas, poco entendibles y no tuvieron ningún éxito. Voy a leer un poema que se llama Despertar. Ah, tú que me intimidas tanto, tengo el secreto de tu abismo, olvidada en tu invierno seas. Bajo tus velos sufro un vértigo que lleva mi frente a tus brazos, y tu cabellera de luto ya no da sombra a mis ensueños. Agitabas tu antorcha oscura, no sospechabas estar muerta. Mi corazón forjó una puerta, y tiene una huesa segura, no resucitarás nunca. Luego tiene un poema muy muy largo que se llama Orillas del mar. Voy a recitar solamente una estrofa. Al salir de aquel baile dejamos nuestras huellas en playas que a un destierro conducen al azar. Una flor en su mano se acaba de ajar. Era una hermosa noche de ensueños y de estrellas. Rompíanse en la sombra oleajes enlutados hacia el ópalo atlántico en la áurea lejanía. El ultramar sus luces místicas expandía. Las algas perfumaban los ámbitos helados. En la escarpa los ecos sonaban mientras tanto. Con la espuma rizaba la onda volutas locas y densa acometía el bronce de las rocas. Brillaban en la duna cruces de un camposanto. Su silencio acallaba del mar la varaunda.
No tenían las cruces por el mar ultrajadas, ni coronas de duelo, ni flores. Arrastradas fueron por la tormenta que retumbando inunda. En declive, las tumbas desde el mar cuesta arriba, bajo la niebla oían que la sombra lo arcano del infinito sueño interrogaba en vano. Bueno, es una historia que, sí, es realmente una historia en verso. Es como el lado oscuro del romanticismo, ¿no? Sí, porque me resulta muy familiar al romanticismo, pero es verdad, como más... Es una mezcla entre Edgar Allan Poe y el romanticismo. Sí, tienes razón. A mí me estaba recordando. Y incluso a las leyendas de las rimas de Becker un poco también. Voy a leer la última estrofa. Dice: con gusto vi el placer que bajo la rebola encendía vuestra alma ya propicia al olvido, y al fin prestaba luz al dolor distraído como un glaciar herido por un rayo de sol. En mí clavó su fúnebre mirada que me asombra como la palidez de sus rasgos fatales y dijo: soy como esos países boreales que han 6 meses de luz y 6 meses de sombra. Sabrás que las soberbias mutuamente cambiadas enturbian de los ojos la lectura precisa. Ámame, tú que sabes que bajo mi sonrisa soy semejante a esas tumbas abandonadas. Efectivamente, es ese tipo de estilo. Y ahora pasamos al mismo Verlaine, bajo el nombre de Pobre Lelian. Que no sé si tienes alguna explicación, si él da alguna explicación de por qué se autodenomina Pobre Lelian. Lelian no sé si era un mote que le pusieran de niño o... ¿Me lo explica entonces? No. Es que ya os digo que este ensayo es de pinceladas de lo que se le ocurre. Y bueno, Paul Verlaine en el libro no lo escribe en primera persona singular. Es algo que llama la atención cuando lo lees, sino que habla en primera persona del plural. ¿Y cómo sabes que se refiere al mismo? En ese momento él no lo deja... No, bueno, usa la primera persona del plural como si él fuera el portavoz del grupo, como si él fuera el portavoz de los 6. Sí. Y se deja él para el final. Ajá. Como un detalle de buena educación. Pero habla en primera persona de sí mismo, entonces, o no, como si fuera otro. Habla durante todo el libro en primera persona del plural, sí. Nosotros. Sí. Pero cuando llega al final, al capítulo 6, a hablar de él, dice, este maldito. Vale, o sea que se refiere a él como, este maldito, sí, o que sea, soy que yo. Sí que reconoce que es él, el pobre Lelian. Sí que ha tenido el más melancólico de los destinos, y esta dulce expresión puede, en definitiva, caracterizar las desventuras de su existencia, hijas del candor de su carácter y de su irremediable debilidad de corazón, que le hicieron decir de sí mismo en su libro Sapientia: y de ti sobre todo no vayas a olvidarte, arrastras con tu abulia y tu simplicidad, por doquiera haya luchas o promesas de amarte, de manera tan triste y alocada en verdad. ¿No estará aún castigada esta torpe inocencia? Digamos que cuando uno lee esto, pues dice, él se autoexculpa, ¿no?, de esa vida licenciosa que llevó sobre todo en su juventud, que bueno, le llevó a una relación tormentosa con Rimbaud. Le pegó 2 tiros que por suerte no le mataron. Le supuso una condena de 2 años en la cárcel, que poco era, porque intento de asesinato 2 años. Pues sí. Ahora que las cárceles francesas del siglo XIX no eran igual que hoy en día. Y luego le acusaron también formalmente de sodomía, porque la homosexualidad hasta no hace mucho pues estaba muy perseguida, ¿no? Sí, era un delito grave. O sea, Sí. que 2 años fue poco. Y él lo achaca pues un poco al candor de su carácter, a su debilidad de corazón, y como diciendo, pues la carne es débil y, sí, que no reconoce ninguna responsabilidad. y la tentación es fuerte. O sea, que no se reconoce él a sí mismo responsable de sus actos. Dice, yo soy débil y pues hice lo que hice porque soy débil.
empezó a escribir en verso desde muy niño, con 14 años. Fijaos que ya cultivaba el género obsceno macabro. Desde muy jovencito, y además eso lo decía él, me imagino, ¿no? Casi un niño que era, cultivaba el género obsceno macabro. O sea, no te lo pierdas, este chico estaba de psicoanalista. Y luego hace una reflexión muy interesante, que si queréis comentamos un poco al respecto, y es que se pregunta él a sí mismo: ¿no es libre un poeta para hacer cuanto quisiera con tal de que fuera bello y bien hecho? ¿O debe acantonarse en determinado género sobre pretexto de unidad? Interrogado acerca de este punto por varios amigos suyos, nuestro autor, a pesar de su nativo horror a esta clase de consultas, contestó con una digresión bastante extensa, que nuestros lectores, por la ingenuidad que hay en ella, leerán quizá no sin interés. Fijaos que ahora pasa a usar la tercera persona singular. Habla de nuestro autor como si no fuera él. ¿Vale? Se aleja, se distancia del mismo. Y continúa, voy a leer una breve reflexión. Dice: efectivamente, el poeta debe, como todo artista, buscar la unidad con relación a la intensidad, condición heroica indispensable. La unidad de tono, que no es la monotonía, un estilo recognoscible en cualquier lugar de su obra, tomado indiferentemente, y ciertos ademanes y costumbres deben ser continuados. La unidad de pensamiento también, y aquí podría iniciarse un debate. El debate que me suscita esto es que Silvi y yo escribimos poesía, tú haces también tus pinitos, y yo cuando me pongo a escribir nunca digo, pues voy a escribir adscrito al movimiento simbolista. Hoy voy a escribir un poema parnasianista. Hoy voy a escribir porque me siento existencialista. No, yo me pongo a escribir y oye, pues si dentro de 50 años sigue habiendo gente que me lea y dicen, pues yo creo que Eduardo Moedano era existencialista, pues será por puro azar, porque sí las musas me lo han inspirado, no porque yo diga voy a ser costumbrista. ¿No? Silvi, ¿tú? Es verdad que, claro, no es un acto consciente de voy a escribir esto según determinadas normas y de acuerdo al canon X o Y, pero ciertamente a mí me ha pasado que cuando he empezado a escribir poesía, yo escribía o escribo esencialmente sobre maternidad, maternidad y creación, ¿no? Sobre un poco metaliteratura, metapoesía, o sea, el por qué escribe una mujer que es madre y escribe sobre maternidad. Y para mí fue un hallazgo ver que no soy la única persona del mundo que a la par, en diferentes sitios, escribimos sobre lo mismo. Quiero decir, creo que responde a una necesidad de visibilizar ciertas cosas. Entonces, hablo ahora sobre el contenido, no el continente. Efectivamente, pues te fluye un poema mucho más tipo un soneto y puedes escribir un soneto y dices, entonces ahí sí eres consciente de escribo un soneto o escribes un verso libre. Pero en lo que es la temática, sí que me parece que no es por casualidad, es decir, que yo no soy así de genial, que es que hay muchísimas personas, pero no hay tantas, que escribimos sobre esto. Entonces para mí es fascinante ver que hay gente en Estados Unidos, que hay gente en Canadá, que hay gente en Inglaterra, principalmente de lo que yo escribo, que está escribiendo sobre esto en este momento. Y en España otras cuantas, ¿no? Entonces es bonito ver que pienso, pues a lo mejor yo hago parte de este movimiento sin saberlo. Pues a lo mejor es una inquietud que ahora mismo a mí me preocupa y quiero escribir y plasmar, ¿no? Y de esa manera sí entraría como dentro de, pues de una manera totalmente inconsciente, por supuesto, claro, pero es algo que nos preocupa, como supongo que habrá temáticas que preocupen de acuerdo a la historia, a los movimientos históricos que existan, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo. Y quizás en aquella época ocurría lo mismo, ¿no? O sea, los poetas escribían sobre lo que en esos momentos les interesaba o vivían, y justamente poetas de diferentes zonas, pues resulta que tenían esa misma... Y era una reacción a lo que había anterior, claro, ¿no?
Eso es, Entonces, sí, porque es verdad que los movimientos se van sucediendo unos a otros como claro. reacción al anterior, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Sí. El romanticismo al positivismo que decíamos, al realismo, y luego viene otro movimiento y así. Y se percibe en algunos movimientos que hay como un padre fundador, ¿no? En este caso Baudelaire, Sí. que de repente es el originador y varios le imitan, ¿no? O siguen su estilo. ¿Y cómo finalizó este movimiento, el simbolismo? ¿Fue con la muerte ya del último de ellos, que no sé si fue Verlaine, el que murió el último, o realmente se extinguió por sí mismo? El simbolismo evoluciona al decadentismo, que ya su propio nombre quiere decir mucho, ¿no? Que ellos se sentían en una sociedad decadente. Que era la de finales ya casi del siglo XIX, ¿no? Finales del XIX. Yo que en mi otra mitad soy ingeniero de ciencias, estudié en la universidad que a finales del XIX, primeros del XX, la humanidad sentía que ya estaba todo inventado. Porque recordemos que era la época en la que se inventa el ferrocarril, se inventa el coche, se inventa el cine, se inventa la radio, se inventa la aviación. Sí. O sea, algo como muy sorprendente en no muchos años, y tenían la impresión, joder, pues ya está todo inventado. Ya no hay nada más que vivir, ¿no? Sí. Sí, el cambio de siglo, ¿no? Que también pasó Sí. el cambio del 20 al 21. Y ese fenómeno tecnológico repercute, que duda cabe, en la mentalidad cultural. Sí, también pasó en España, ¿no? Con la crisis del 98, Sí. toda la generación del 98 pues igual, ¿no? Es una Sí. generación marcada por esas crisis y ese pensamiento Yo decadentista. tengo un amigo que dice que los políticos nunca hacen evolucionar a la humanidad, que es la tecnología. Y las revoluciones industriales. la aplicación de la tecnología. Entonces, según va evolucionando la tecnología, pues nuestras mentalidades se adaptan y reaccionan, ¿no? A ello. Sí, hay una adaptación y el campo cultural no es ajeno a ello, ¿no? El campo literario ni poético. O sea que finalmente en ese decadentismo finalizó, digamos, esta etapa de la poesía francesa, ¿no? Porque es básicamente, el simbolismo es básicamente francés. Luego fuera de Francia lo podríamos llamar a lo mejor modernismo. Bueno, el modernismo es quizás un poco anterior. Yo creo que William Blake también en Inglaterra era simbolista, coetáneo. Sí, y en Estados Unidos yo creo que también hubo algunos... William Blake era muy particular, que quizá alguien que solo tangencialmente se adscribe a movimientos. Era alguien pues muy particular. Pues para finalizar, si quieres, Eduardo, ¿nos puedes leer algún poema de Verlaine? ¿Lees tú uno primero y luego Sí, leemos ¿no? ¿no? Si queréis leo uno breve de Verlaine, que no está en el libro, pero que nos va a recordar a la canción de otoño con la que vamos a finalizar, para que veamos que hay una serie de ideas o de sentimientos que a este poeta le obsesionaban. Llueve en mi corazón como llueve en la ciudad. ¿Qué es esta languidez que penetra mi corazón? Oh dulce ruido de la lluvia por tierra y en los techos. Para un corazón que se aburre, oh el canto de la lluvia. Llora sin razón este corazón descorazonado. ¿Qué? ¿Ninguna traición? Este luto es sin razón. Es bien la peor pena de no saber por qué, sin amor y sin odio, mi corazón tiene tanta pena. Vemos elementos decadentistas, ¿no? Cuando dice un corazón que se aburre. O sea, yo me aburro, ¿no? de esta existencia. Corazón descorazonado, luto, pena. No saber por qué, sin amor y sin odio, mi corazón tiene tanta pena. Es como una especie de vacío, ¿no? Sí, vacío existencial, Sí. desilusión, desesperanza.
de que ¿Esto lo escribió ya mayor o no sabes de Pues, qué época es? Parece que sí, ¿no? Parecería que sí. Sí, yo creo que es de su última época. Una anécdota muy curiosa, para finalizar antes de leer el último poema, es que a partir de 1887, Paul Verlaine sí que se hizo muy famoso, pero paradójicamente cayó en la más negra de las miserias. En estos últimos años pasó el tiempo entre el café y el hospital. Prematuramente envejecido, muere en 1896 en París, a los 51 años. Al día siguiente de su entierro, varios paseantes contaron que la estatua de la poesía, ubicada en la plaza de la Ópera, perdió un brazo, que se rompió junto con la lira que sujetaba, en el momento en que el coche fúnebre de Verlaine pasaba por allí. También había... Como los fantasmitas paranormales. Sí. Como los fantasmitas de la forja. Sí, aquí tenemos un fantasma en la forja, pues allí también parece que el fantasma hizo de las suyas. Quizá, como homenaje a... quizá este hecho fue lo que alguien que desconocemos hiciera que Radio Londres transmitiera los dos primeros versos de este poema. Canción de otoño. Puede ser. Es quizá la más conocida. Es la más conocida, pero por motivos extraculturales. Claro. Canción de otoño, de Paul Verlaine. Los largos sollozos de los violines del otoño hieren mi corazón con monótona languidez. Todo sofocante y pálido cuando suena la hora. Yo me acuerdo de los días de antes y lloro. Y me voy con el viento malvado que me lleva de acá para allá, igual que a la hoja muerta. Cuando en la segunda estrofa dice todo sofocante y pálido cuando suena la hora del desembarco. Y dice, yo me acuerdo de los días de antes de la invasión alemana y lloro. Me acuerdo de los días de antes de la invasión y lloro porque estoy aquí invadido de nazis. Es muy probablemente eligieron este poema por esta simbología. Por el contenido y claro, efectivamente, por lo que está diciendo, que podría ser extrapolable a los días de la invasión, efectivamente. Y yo lo voy a leer en francés. Y Sylvie lo va a leer en francés. Chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Solamente recordar que Baudelaire nació, ahora justamente se ha cumplido el 200º aniversario de su nacimiento, que fue el 9 de abril de 1821, por lo cual, bueno, este es el homenaje que realizamos desde la Forja de las Letras. Y Verlaine murió hace 125 años, bueno, también es un número redondo, en 1896. Y hoy hemos querido realizar un homenaje no solamente a ellos dos, sino al resto de sus compañeros de generación. Y yo quiero pues reiterar mi agradecimiento a Sylvie por habernos acompañado y muchísimas gracias por el esfuerzo y por habernos acercado a estas figuras que en España pues no son demasiado conocidas, tristemente. Y muchas gracias José Eduardo por la idea y por habernos también traído a otras figuras que realmente es necesario conocer para tener una gran, para ampliar nuestros conocimientos y nuestras miras literarias y culturales. Como siempre, muchas gracias a Juanjo, a nuestro técnico, que gracias al cual esta transmisión es posible, y dentro de unos días podremos disfrutar de nuevo esta grabación en el canal de YouTube de La Forja de las Letras. Aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal Librería La Forja de las Letras.
en YouTube, y así os llegan directamente los avisos y las notificaciones de los nuevos vídeos que Soledad va subiendo. Y por supuesto no os olvidéis de pasar por aquí, calle Cervantes número 10, casi enfrente de la casa de Lope de Vega, en el centro de Madrid. Muchísimas gracias a todos y seguimos adelante. El próximo sábado a las 7 de la tarde tenemos una presentación de libro con nuestro amigo Juan José Saavedra, y esperamos también veros ahí al otro lado. Y ya yo espero que en breve también podamos reunirnos aquí como antiguamente, antes de la pandemia. Y los que estáis en casa, no vamos a caber todos aquí porque el espacio es reducido, pero bueno, que podamos estar más personas y que podamos otra vez abrazarnos y por lo menos tener ese contacto que tanto echamos de menos. Por lo cual, pues mil gracias a todos y esperamos veros nuevamente a vosotros dos y a nuestro público igualmente. Mil gracias y besos.